Buenas noches. Los invito a que abramos las copias de nuestras Biblias en Isaías. Vamos a leer el capítulo 61. Vamos a leer del capítulo 61 los dos últimos versos. Isaías 61, 10 y 11. Un saludo a los que nos acompañan por Zoom. Sean bienvenidos. Vamos a leer en Isaías capítulo 61, verso 10 y 11. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Misericordioso Padre, en esta noche te agradecemos, Dios. Exaltamos tu misericordia, tu bondad, tu pronta disposición, Señor, hacia la humanidad. Te damos gracias especialmente porque tu palabra habita, Señor, en esta congregación, en esta noche, Señor. Te damos gracias también por todas aquellas congregaciones en las que también tu palabra habita, Señor. Te rogamos que en esta noche tu Santo Espíritu acompañe, Señor, con poder esta palabra, Señor, que va a ser hablada, que va a ser expuesta, Padre. Que disponga nuestros corazones, Padre, y nos ayudes, nos lleves, nos conduzcas a ponerla por obra. Solo así, Dios, podremos agradarte, Señor, y cumplir toda tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús queremos orar y darte gracias. Amén. Quiero hablar en esta noche de deleitarnos en el deber. Deleitarnos en el deber. Pero no estoy hablando de un deber de deuda, sino de un deber de una tarea. Y muchas veces la palabra deber tiene una connotación de trabajo duro, de un trabajo pesado, de un trabajo que muchos no quisiéramos hacer. Algo que nos es reacio y que inevitablemente tenemos que hacer. Por ejemplo, podemos pensar en un bombero que irrumpe en una casa en llamas y rescata a una persona que se encontraba allí en peligro. O podemos también pensar en un policía que mediante un acto heroico, un acto de valentía, detiene una persecución y captura al ladrón o al delincuente, ¿sí? Cuando a estas personas se les entrevista acerca de este acto heroico que hicieron, su respuesta sería, bueno, estaba haciendo mi deber. Sin ninguna emoción, ¿cierto? Sin ninguna expresión de gozo en sus rostros. Pensemos hoy entonces en esta noche en las motivaciones que hay en la vida cristiana. Motivaciones para que podamos ser actores activos en el reino de Cristo. Y no solamente es conocer lo que Dios nos manda a hacer, sino que muchas veces necesitamos del combustible, necesitamos de esa motivación necesaria para llevar a cabo esa tarea. ¿Qué nos motiva? ¿O cuál es el aliciente para servir a la causa y el interés de Cristo? Seguramente a nuestra mente vendrá la piedra angular de nuestra motivación a servir a Cristo, que es obviamente un profundo sentido de agradecimiento por la redención. Es decir,
Le servimos a Dios porque Él nos ha salvado por medio de Cristo. Pero hay otras motivaciones que en esta noche quiero que toquemos. Obviamente el privilegio que tenemos en Él, de esa identidad que tenemos en Él y de todos los beneficios que Cristo nos ha dado, obviamente son motivos para servirle. Pero quiero que vayamos a unos más. En la motivación entonces que vamos a considerar hoy es la siguiente. El cristiano tiene deberes en el evangelio, tiene deberes, tiene tareas, tiene compromisos en el evangelio que a la vez que le son un deber, son un gran deleite. Eso es lo que quiero hablar en esta noche. Deleitarnos en el deber. Son cosas, son ordenanzas, son cosas que el Señor ha dejado para que nosotros hagamos, que deberían ser más que una tarea, un deleite. No solo por la naturaleza, sino por lo que ellas producen en nuestra vida. Y para eso fueron diseñadas, para eso las diseñó el Señor, para que produzcan deleite en nuestra vida y que a la vez no sean un deber. La primera, bueno, quiero considerar tres. Deleitándonos en el Salvador, deleitándonos en la santificación y deleitándonos en el servicio. Me gusta este método porque es de fácil recordatorio para los que están escuchando y también para mí, que es el que lo estoy exponiendo. Entonces el primero, deleitándonos, o el deleite en el Salvador. Y se encuentra en la primera frase del verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Este es el fundamento. El gozo en el Señor, como mencionaba en la introducción, es el fundamento de nuestro servicio. Es el fundamento de nuestro servicio cristiano. Es la fuente. Pues el cristiano encuentra gozo exclusivo en el Señor. El cristiano no encuentra gozo en ninguna otra cosa, ni en ninguna otra persona, ni en ninguna otra criatura, sino en el Señor mismo. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto de que el Señor es el gozo exclusivo del cristiano? Es porque hay una naturaleza recíproca entre el intercambio de Dios y el creyente. Podemos leer allí mismo unos párrafos adelante en Isaías capítulo 62 y verso 5. Podemos ver la disposición que tiene Dios hacia su pueblo que le adora y que le sirve. Isaías capítulo 62 y verso 5 nos dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Es una maravillosa imagen del gozo que hay entre el intercambio de Dios y su pueblo que le adora y le sirve. Cristiano que estás congregado en esta noche, al leer estas palabras, deberías estar perplejo delante del Señor por la disposición que tiene Él hacia su pueblo. En esta imagen que hemos leído, encontramos la alegría que presenta o que suscita una boda. Es la imagen de una pareja preparándose para su boda. Y allí nos muestra la intensidad del gozo que hay, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos vivido esa intensidad del gozo que produce el encontrarnos con nuestra amada o con nuestro amado. Así lo está comparando el Señor en esta noche, el encuentro de Él con aquellos que llegan a adorarle. El cristiano tiene una expectativa al acercarse a Dios en esta maravillosa comunión. Y es en los medios que Dios ha dejado para que Él se acerque. Cuando hablo de medios me refiero a la oración, a la alabanza, a lo que estamos haciendo en esta noche, a escuchar
y meditar la escritura. Cuando el cristiano viene a estas ordenanzas, viene con una expectativa, y es el trasfondo de venir al encuentro de su Dios a gozarse junto con su pueblo, a gozarse en él junto con su pueblo. Y esto de verdad trae gozo delante de él. Cuando el cristiano se acerca por estos medios a tributarle a Dios lo que él dice en su palabra, encuentra esta gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad que hemos leído? Que Dios toma siempre la iniciativa. Dios toma siempre la iniciativa. Lo podemos leer allá en Sofonías, creo que es 3:17, donde dice que el Señor está en medio de ti, se alegrará con cánticos. ¿No nos parece esto precioso? Que nosotros cuando venimos a adorarle, el Señor ya ha tomado un paso por delante, ya se ha adelantado y se ha empezado a gozar juntamente con nosotros. El Salmo 122:1 también dice: me alegraré con aquellos, parafraseando, me alegraré con aquellos que dijeron vamos a la casa de Dios a adorarle. Esto nos conduce a gozarnos en él, que aprendamos a gozarnos no solo en lo que Dios hace por nosotros. Ciertamente son razones para adorarle, ciertamente son razones para rendirle a él tributo, para entregarnos en cuerpo y alma delante de él. Pero la causa principal es regocijarnos en quién es él. Entonces encontraremos allí la causa de nuestro regocijo. Venimos a él y nos acercamos por medio de Cristo, y esta experiencia es la que hace que el cristiano clame: ¿quién como tú, Señor? ¿A quién tengo como tú en la tierra? A nadie, solamente en los cielos. En ti he puesto mi mirada, no seré avergonzado. Y también dice: delicias a tu diestra para siempre. Cuán a menudo, hermanos, hemos experimentado este lenguaje en nuestros tiempos de adoración, en nuestros tiempos de meditación privada, que hemos encontrado pleno gozo en la persona del Señor. También en los salmos lo encontramos. Es una en los salmos, en los profetas, en el Nuevo Testamento, etcétera. Encontramos este concepto que hemos estado hablando. El cristiano solamente halla su gozo en el Señor. Maravillosa descripción de la experiencia cristiana. No hay nadie en ningún lugar. Es inimaginable. No hay nadie que pueda compararse a ti, Señor. Cuando experimentamos ese gozo de alabarle, cuando venimos a contemplarle en las escrituras, cuando usamos la oración para acercarnos a él, cuando la escritura nos habla, cuando al leerla encontramos vívidas, maravillosas imágenes de él, cuando cantamos las escrituras, cuando las meditamos, estamos haciendo muy buena obra, porque allí es el lugar donde el Señor ha prometido manifestarse a aquellos que le buscan. Allí es donde el Señor se deleita en manifestarnos. ¿Les ha sucedido que cada vez que leen un pasaje el Señor siempre les está mostrando algo nuevo? Y no algo nuevo en doctrina, no algo nuevo en enseñanza, porque sabemos que la doctrina del Señor siempre es la misma. Pero en cuanto a nuestras meditaciones, nuestras aplicaciones, los consejos que Él nos da en nuestras vidas, siempre que nos llegamos a las Escrituras, encontraremos nuevos escenarios, nuevas perspectivas, frescas manifestaciones de Dios por medio de su palabra. Aleluya en esta noche, porque el Señor es la única razón del gozo del cristiano.
Como ejemplo de ello, podemos pensar allí cuando en los discípulos al camino de Emaús se les aparece el Señor y ¿qué hace con ellos? Les abre las escrituras y les muestra los misterios y los impactantes y las impactantes manifestaciones del Señor. Y es allí cuando los discípulos tienen comunión con Él, al el Señor abrirle las escrituras. Este es el enfoque, hermanos, de abrir las escrituras, tener plena comunión con Él y después de tener comunión con Él, gozarnos, seguir nuestro camino gozoso, adquirir nuevas fuerzas, ser renovados. Es allí cuando el Señor que les mostró las escrituras, les mostró maravillosas manifestaciones de Él, fue cuando fueron impactados por el Señor. Podemos también pensar en el destino futuro que le espera al cristiano. ¿Cuáles son las palabras que dice el Señor cuando en Mateo, cuando después del juicio final, cuando Él recoge las ovejas y los cabritos, ¿qué le dice a sus siervos? Bien, bien siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Este es el deleite del cristiano, de aquel que se acerca delante de Él. Se constituye entonces una de las primeras motivaciones para deleitarnos en el deber. La segunda que quiero considerar es el deleite en la santificación. El deleite en la santificación. Nuevamente de Isaías 61, leemos el verso 10. Dice, la parte B. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Esta es una imagen de la salvación, la cual se encuentra primeramente por la fe solo en Cristo. Y es desde allí que la justificación va trabajando sobre la obra, sobre la vida del creyente y va realizando una obra de santificación. Es por eso que aquellos que están unidos con Cristo, de verdad unidos con Cristo, en el momento en que entran a esta justificación, gozan de estos beneficios, que es la santificación. Hermanos, en esta noche es imposible, meditemos en esto, es imposible ser un cristiano de verdad. Es imposible estar en verdad en el estado de la justificación sin que nuestra vida presente frutos de justificación. Es decir, como enseñaba el hermano, no podemos ser llamados cristianos de verdad y que en nuestra vida no haya ningún fruto. Que sigamos siendo los mismos cristianos, entre comillas, de hace 5 o 10 años. Se debe evidenciar una santificación. Quiero que sigamos meditando entonces que la santificación para el cristiano es sinónimo de felicidad. ¿Por qué es sinónimo de felicidad? Ya lo vamos a observar. Y también quería pensar la idea contraria, ¿no? Que la verdadera felicidad del cristiano solo se halla cuando hay un profundo deseo en su vida de santificarse. Esto porque entre más deseemos parecernos a Cristo, más felices seremos en nuestra vida. Si ustedes, por ejemplo, piensan en un árbol que esté en la cúspide de su fruto, ¿no? Que esté en el tiempo de la cosecha y ustedes observan este árbol y tiene más color de su fruto que color verde de sus hojas. ¿Qué sucede con la gente que
está a los alrededores del árbol. Ciertamente se goza por la cosecha que hay en ese árbol y por la abundancia y por la calidad del fruto que recogen, ¿cierto? Hay gozo entre las personas que pueden ir a cosechar el fruto de ese árbol. Lo mismo es en nuestra vida. Esto es verdadero para el alma, porque el evangelio, si produce santificación en nuestras vidas, si de verdad estamos en un estado de justificación, el evangelio en nuestra vida va a fructificar y hay un gozo verdadero y nos deleitaremos en la santificación. Pero si nos deleitamos en la santificación, ¿será posible que no nos deleitemos en aquellos medios que el Señor ha dejado para que esto pueda ser posible en nuestras vidas? Nos quedaría allí la pregunta en el aire para que cada uno la resolvamos allí en nuestra meditación personal. Obviamente la santificación primeramente es por el Espíritu, pero es una santificación progresiva que cada uno de nosotros le ha sido encargada y por medio de la cual andaremos en el Espíritu. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Allí nos dice, Primera de Juan capítulo 5, verso 3, no sé cómo vaya de tiempo, todavía me queda un punto. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Allí, hermanos, nos habla de que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no son carga para nosotros. Y allí donde habla de mandamientos, si no me equivoco, es la Escritura, lo que el Señor ha dejado para que nosotros sigamos. Miren, hermanos, la naturaleza de los mandamientos, como Dios los creó, no es para que nosotros nos sintamos cargados, no es para que sean gravosos a nuestra vida, sino que es para que sean un deleite, es para que sean placenteros. Es decir, para que cada vez que nos acerquemos a este medio de santificación que Dios nos ha dejado, que es la Escritura, nosotros podamos encontrar otra fuente de deleitarnos en el deber. Pero de pronto entre el público surgirá una objeción o alguien objetará. Esa es la experiencia en la vida de algunos o en la vida del que está exponiendo la palabra, pero de verdad esa no es la experiencia en mi vida. Me cuesta ir a la Escritura o cuando voy a ella no encuentro el gozo o me es una carga. Ciertamente el problema no está en la Escritura. Ciertamente el problema no está en la Escritura. Porque si vamos a la Escritura con el deseo de hallar un tesoro, si vamos a la Escritura deseosos de ver, de contemplar la gloria de Cristo, la gloria de Dios, el obrar del Espíritu Santo a través de las edades de la iglesia, si vamos a la Escritura con un deseo humilde, con un corazón dispuesto a aprender, con hambre y con sed de Cristo, queriendo ver la gloria de Dios en cada pasaje, ¿qué se revela de Cristo? ¿Qué me dice la Escritura de mi pecado? ¿Qué provisión hay para consuelo en mi vida si estoy pasando por una aflicción? Hermanos, si nos acercamos con esta disposición a la Escritura, ¿qué va a suceder? El tiempo se desvanece. El tiempo no será suficiente. Cuando venimos a la Escritura sin obligaciones, sin predisposiciones, el tiempo se consume. ¿Y qué encontramos? Encontramos deleite. Encontramos deleite en esta palabra cuya naturaleza es eso mismo, producir gozo en nuestras vidas. Para eso el Señor nos la dio, para que nos gozáramos en Él, para que pudiéramos aprender cada vez más de Él y gozarnos en Él. Es para que viniéramos en directa comunión con este Dios maravilloso que nos regaló
grande don que es la Escritura a nosotros inmerecedores. Gloria a Él que tiene esta gran misericordia de darnos este libro y que quede en nuestras mentes qué tiempo, qué esfuerzo dedicamos a escudriñarlo y a aprender de Él. En el día del Señor, en el día que Él ha establecido para que le adoremos, le damos en unas páginas atrás, le damos en Isaías 58 y el verso 2. Isaías 58, el verso 2. El día del Señor. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El día del Señor es un día en el que Él ha prometido estar en medio de su pueblo. Podemos leer en Isaías capítulo 58, allí encontraremos, obviamente tiene una aplicación primaria, pero podemos encontrar algunos auxilios, algunas ayudas para nuestras meditaciones y podemos encontrar una descripción bastante piadosa acerca del día del Señor. Encontramos en este capítulo descripciones de deleite, descripciones de gozo, de amor, de satisfacción. Esto es lo que el Señor nos ha dado para que nos produzca deleite. ¿Acaso para nosotros no es un gozo cuando venimos cada domingo a adorarle y a glorificarle? Y en nuestra vida preferiríamos, bueno, va a sonar un poquito, preferiríamos estar muertos que apartarnos de la casa del Señor en el día de su adoración. Si venimos el día del Señor para encontrarlo, amarlo, honrarlo, seguramente para nosotros es un día de pleno gozo. Es un precioso tesoro el día del Señor que Él nos ha dado para satisfacción de nuestra alma, para que sea un deleite en el deber. La Biblia, por el contrario, nos da una contraparte. Nos muestra a través del tenor de toda la Escritura que el camino del transgresor, el camino del pecador, el camino de aquel de aquel que no ha venido delante de Cristo en arrepentimiento es un camino triste. Es un camino de amargura. Seguramente nosotros hemos sido testigos de primera mano que esto es verdad. Hemos tenido amigos que ciertamente alguna vez les hemos predicado el evangelio y han rehusado venir delante del Señor. Sus vidas son una miseria, hundidos en pecado, endurecidos. Pero ¿qué dice la Escritura de aquellos que se disponen a buscar y a orar a Dios? Su vida es un deleite. La santificación delante del Señor de los cristianos es un deleite. Qué cosa hermosa es hallar que el gozo de la santificación es heredad de aquellos que le buscan y que Él ha bendecido. En Isaías capítulo 61 y el verso 9 dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y su renuevo en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Aquellos que son santos son personas hermosas, son personas deseables, son personas que queremos tener comunión con ellos. Y estos son los santos verdaderos del Señor. Para mi tercer punto, el verso 11 habla sobre el deleite en el servicio. Porque como la tierra produce su renuevo
Y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hermanos, el servicio a Cristo y a su reino y a su causa no es gravoso. No debe generarnos algo pesado, no debe ser para nosotros una piedra difícil de cargar. El creyente tiene que tener grabado en su mente que vive cada uno de sus días dentro de un contexto que es el reino eterno de este rey. El cristiano tiene que tener presente en su mente que tiene un papel tremendo por desempeñar. Debe estar plenamente consciente de la importancia de servir en el reino. Y ciertamente nosotros podemos tener ocasiones en las que servir a la causa del reino de Dios no sea gravoso, por el desánimo o por diversas situaciones. Pero yo también las he pasado, pero me ha servido de aliciente el recordar que siempre he estado en la presencia del Señor. Cuando estoy meditando en su palabra, cuando estoy orando, cuando estoy delante de Él, cuando estoy en comunión con Él, el Señor me ha dicho, tú eres uno de mis hijos. Tienes una tarea que hacer y es ir a anunciar su palabra, mi palabra. Por tanto, no sería exagerado pensar que somos embajadores de Él. Esto nos ayudará entonces, este pensamiento nos ayudará entonces en tener una alegría y una disposición al servicio. Al pensar nosotros que el Señor nos ha comisionado, que somos embajadores de Él, que tenemos una comisión divina, que vengo de las cortes mismas del Rey de Gloria, nos hará cobrar ánimo, nos hará pensar que cuando Él nos reviste del poder del Espíritu Santo, no habrá barrera que nos impida ser testigos de Él. Tengo tal privilegio entonces y soy reacio o renuente a Él. Pensemos en eso. El cristiano tiene en este mundo una posición real. Lo dice la Biblia, somos real sacerdocio. El cristiano es en este mundo parte de la nobleza, una nobleza de la más fina. Y esto nos ha de producir un significado bastante grande en el servicio, cuando venimos a servirle a Él. Las madres, por ejemplo, aquellas madres cristianas que tienen ese gran privilegio de instruir, de levantar generaciones de futuros ciudadanos del reino celestial, aquellos príncipes y princesas del reino celestial, del reino del Rey de Gloria. Todas aquellas lágrimas, todo aquel sudor, todas aquellas oraciones que han vertido en la enseñanza, en el discipulado, instruyendo a sus hijos e hijas, adorando con ellos, enseñándole las escrituras, no es en vano, porque es una tarea, es un servicio que se rinde al Rey eterno. Hermanos, en esta noche pensemos. Aunque hay servicios dentro de la congregación local, dentro de la iglesia, que no son muy glamurosos, no son vistos, pero si tenemos en mente que estamos sirviendo al Rey, los vamos a ver como servicios sin paralelo, sin comparación.
Podemos estar gozosos sabiendo que servimos a aquel que todo lo ve, que ve las disposiciones de nuestro corazón y que somos piedras vivas en la edificación de este reino. Hermanos, si hoy tenemos deleite en el Salvador, y es lo que debemos tener. Si hoy nos estamos deleitando en el Salvador, tenemos los cimientos de este edificio, hacemos bien y allí es de donde todo comienza bien. Este es el fundamento como lo mencionábamos. Sin este fundamento, nada de lo que hemos mencionado ni permanece ni sigue. En esta noche, si hay deleite en la santificación y en el servicio de Cristo, motivémonos por su amor. Motivémonos por la gratitud del Evangelio. Para que no solamente el temor de Dios, sino la influencia de nuestra santidad, la influencia de la santidad del Espíritu Santo, nos lleve también en la naturaleza de lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es su servicio, gozarnos y deleitarnos. Y no desanimarnos, sino encontrar aliciente y combustible para deleitarnos en el servicio. Padre, en esta noche te queremos dar gracias, te queremos bendecir, te queremos glorificar, Señor. Porque muchas veces, Dios, no hemos encontrado, Dios, el deleite que deberíamos tener en tu presencia, Dios. Muchas veces nuestro servicio ha sido frío, ha sido obligado, Dios, y no nos hemos gozado en todo esto que tú nos has dejado, Señor, para que nos santifiquemos delante de ti. En la oración, Dios, en el congregarnos, en el alabarte por medio de cánticos, Señor, en predicar tu palabra, en evangelizar, Señor, en hablar a otros acerca de ti, Dios, tanto en lo privado como en lo público. Pero en esta noche alabamos tu misericordia, Dios. Alabamos tu gracia porque una vez más nos hablas, Señor, y nos exhortas. Nos das razones, Padre, para que podamos pensar que en el deber, Señor, también debe haber deleite. Y que esta palabra de deber, Señor, no se nos convierta en algo como obligatorio, Señor, gravoso, sino que cuando pensemos en el deber, también está allí implícito, Señor, el deleite. Oh Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.